A continuación, nuestra tertulia, apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Bienvenidos a nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia. Hoy vamos a hablar de naturaleza, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de paisajes y vamos a hablar también, obviamente, de lo que eso significa para nuestra tranquilidad, para nuestra paz, para nuestra espiritualidad. El invitado es el psicólogo Esteban Valencia, quien ha ejercido durante muchos años esa acción de avistamiento de aves, lo que se ha convertido en su pasión, en su hobby, en su pasatiempo favorito. Por eso hemos considerado que es importante nos cuente de sus experiencias desde el punto de vista del experto que es en avistamiento de aves. Bienvenido, psicólogo Esteban Valencia, a nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia. Muy bien, muchas gracias, Fabio, por invitarme, pero para hacerle un homenaje a mis padres es Esteban Ortiz. Entonces, como esto lo van a ver ellos, que afortunadamente nos acompañan todavía, pues obviamente Esteban Ortiz Montoya. Esteban Ortiz Montoya. Esos son efectos que utilizamos los comunicadores para que vayan a comenzar a perder el nerviosismo que generalmente presentan los invitados. Y como ven, ya este psicólogo perdió ese nerviosismo hace mucho rato. No es Esteban Valencia, es Esteban Ortiz. Muy bien, sí. Muy bien, muchas gracias, Fabio. Yo soy, mi nombre, mis apellidos vienen de Antioquia. Mis padres en los años 70 se vinieron a vivir a Cali. Cali en ese momento pujante, una Cali exitosa, una Cali que convocaba a muchas personas a vivir acá, porque era el orgullo de América en términos de sus panamericanos, y mi padre vino a trabajar en la construcción, a hacer obras, y pues Cali era la meca, y era la posibilidad de tener un nuevo horizonte. Y ellos se vinieron desde el año 70. Los años 70. Se instalaron en Cali, vivieron casi 20 años aquí, y precisamente la violencia los sacó. Tuvieron que desplazarse a otra ciudad, porque en ese momento, en los años 90, 20 años después, Cali era un hervidero muy complejo de vivir. Y pues tenía dos hermanos y ellos decidieron precisamente que estaban muy preocupados por la seguridad y entonces se fueron a vivir a Bogotá. A Bogotá. ¿Y cuál es esa parte de Esteban como niño? Es decir, ¿usted nació en Cali? Sí, nací aquí en Cali, cerca, en la Clínica de los Remedios, allá donde las monjitas. Nací en el año 72. Y pues estudié primero en un colegio francés. Mis papás estaban muy interesados en que dominara otro idioma. Y vivía en La Flora, y entonces yo caminaba todas mis mañanas de ida y de vuelta desde la casa al colegio, y tengo unos vivos recuerdos de caminar por todas esas alamedas de La Flora, que es una zona bellísima, y atravesar el ferrocarril, que en esa época y aún hoy funciona poco, entonces se puede caminar. Se puede andar ahí. Se puede andar por esas vías. ¿Y cuánto tiempo, es decir, transcurrió entre esa parte juvenil de ir al colegio, ¿sí? Que me dices que era, ¿cómo era el colegio? El Liceo Francés de Cali, Paul Valéry. El Liceo Francés en La Flora, un colegio que todavía está ahí. Ahí está. Lo visité, llevo 29 años y lo visité con un grupo de egresados. Yo infortunadamente no terminé en el Liceo Francés, terminé en el Colegio Bermans de Cali. Sí, soy egresado del 89 del Bermans, pero pues tengo muy gratos recuerdos del Liceo Francés de Cali, y obviamente grandes amigos todavía conservo. ¿Y cómo va con el idioma? Muy bien. Habla perfecto francés. Hablo bastante bien francés, a pesar de que me fui en segundo de bachillerato, en 7º grado para el Colegio Bermans, pero las bases no se pierden, y un par de veces que he estado en Francia he podido practicar. Y te das cuenta de que sabes.
y me doy cuenta de que entiendo muy bien. Lo que uno aprende de pequeño, Fabio, no se olvida. Sí, eso es cierto. No se olvida, eso es cierto. queda. Y esa es precisamente la teoría de quienes tienen hijos en el exterior, que tratan siempre de inducirle ese aspecto, ¿no? de la lengua materna, el que hablen Exacto. la otra lengua. Pues eso es muy importante. Y luego terminas en el Bermans y ya... Termino en el Bermans, me voy para Bogotá a estudiar. Empiezo con una disciplina que la estuve 2 años y medio estuve estudiando medicina. Y por cuestiones de precisamente de pensar en mi salud, dije, no, yo creo que no soy paramédico, sino que soy parapsicólogo. Entonces me volví psicólogo, estudié psicología, me gradué de psicólogo en la misma universidad. ¿En cuál universidad? En la Javeriana de Bogotá. Ese era el paso, es decir, generalmente quien egresa del Colegio Bermans, el puente es a la Javeriana. Exactamente. Y en esa época en Cali no había en ese momento no había ni medicina ni psicología. Entonces eso... Y ahora pues sí están ambas. Sí, pero en la época no había estaba. Que irse a Bogotá. Había que irse a Bogotá. Y mis padres me hacen una pregunta muy importante, que yo creo que eso es válido para todos. Cuando uno tiene 17 años y le dicen, tienes que escoger, o te vas a estudiar inglés a Estados Unidos, o te vas a vivir a Bogotá, porque no hay para las dos cosas. ¿Así? Y entonces yo les digo, yo estoy preparado para irme a vivir a Bogotá. Y me fui a vivir a Bogotá de estudiante, a vivir en una ciudad mucho más grande, claro, era un cambio mucho más compleja. Total, el clima. Pero para nosotros los caleños es muy importante ese paso, porque Bogotá nos abre a una ciudad, a una metrópoli mayor, e incluso si uno quiere después irse a otra parte del mundo, pues ese paso para los caleños es importantísimo. Es fundamental. Puedes vivir en una ciudad mucho más grande. Y ese cambio, y en esa época donde se vivía todo un boom, desde el punto de vista juvenil y revolucionario y la universidad, ¿cómo fue ese paso? Ese paso fue fantástico. En el 89, para mí el 89 marca un hito importante no solo en Colombia, sino en el mundo. Ya le voy a explicar por qué. En el 89 se viven varias cosas. Cuando yo llego recién a Bogotá, en ese agosto matan a Luis Carlos Galán. Me coge allá. Hay casi un toque de queda generalizado en el país por esa muerte, y me coge en Bogotá. Y después empieza a haber una degradación muy grande en el país con todo el tema del narcotráfico y el conflicto. Posteriormente en una buseta, yo me acuerdo yendo para la universidad, ponen la bomba del avión de Avianca. Y posteriormente ponen la bomba en El Espectador. Sí, eso era simultáneo. Ese 89 fue absolutamente terrible. Y uno recién llegado, entonces hice parte de las marchas de estudiantes frente a la muerte de Luis Carlos Galán. Fui parte de las marchas de todo ese montón de muertes que hubo, y pues consternado con lo que estaba viviendo el país, claro, y lo que estaba viviendo la situación. Claro. Entonces viví una época muy fuerte, y afortunadamente un montón de gente nos juntamos e hicimos grandes amistades precisamente por esas preocupaciones comunes. Y ahí comenzó la parte, digamos, de visión política, el ver todas esas realidades sociales, el estar compenetrado con una carrera eminentemente social como es la psicología, pues decía, aquí falta un escenario donde actuar, y de pronto ese escenario donde actuar pudiera ser el político, sí, y comenzar entonces a tener alguna participación desde el punto de vista político, o tu acción era de protesta. Tuve un escenario de participación importante en las universidades, de movimientos estudiantiles. Posteriormente me vuelvo un consagrado a la academia. Estuve muy metido en los temas académicos, muy involucrado en el tema de investigación. Y posteriormente ya a los 35, 37 años, cuando vuelvo a Cali y regreso a vincularme a trabajar por la ciudad, yo soy de esos que se fueron, se formaron y volvieron a la ciudad a darle lo mejor de sí, a reconstruir la ciudad, a darle un panorama distinto, porque pues obviamente mirar los escenarios exteriores, no solo de Bogotá, sino de por fuera del país, lo marcan a uno y le dicen a uno por dónde debe coger. Entonces me devuelvo a Cali, y desde hace 10 años estoy en Cali otra vez,
vinculado en temas sociales y a las administraciones a veces públicas, he trabajado con ellas. Cali era, y le tocó vivirlo, o oír mejor de parte de eso, cuando Cali es una antes de los Juegos Panamericanos y otra después de los Juegos Panamericanos. A sus padres sí les tocó vivir la parte posterior. Claro. Incluso de pronto su padre incidió, ¿cierto?, en esa parte de transformación que vivió Cali con motivo de los Juegos Panamericanos. El regresar nuevamente, el ver ese espíritu cívico que renació en ese momento, en el año 71, con una situación nueva, ¿cómo fue ese comportar? ¿Cómo fue ese sentimiento? Yo vengo de una experiencia en Bogotá porque trabajé en la administración de Mocus, precisamente de levantar una ciudad apática a volverla una ciudad mucho más social, mucho más emotiva y mucho más de participación ciudadana. Yo soy parte de ese movimiento. Como para comentarle, Fabio, nosotros, la gente era feliz cuando salía de Bogotá los fines de semana y era una jartera volver a Bogotá los fines de semana. Y Mocus, y después Peñalosa, y después otra vez Mocus, volvieron a rescatar ese espíritu y ese amor por la ciudad. Y eso me trajo a Cali, y eso me hizo precisamente participar y trabajar por la ciudad que todos estamos en este momento viviendo. Entonces, transformar las ciudades de unas administraciones probas, trabajando por la ciudad, técnicas, eso es lo que me devuelve a Cali y eso es lo que me hace trabajar en Cali hoy en día. ¿Y cuál fue esa primera actividad que recuerde, así ya estando en Cali, enfocada a la parte política, enfocada a la parte profesional como psicólogo y a la parte social? A mí me dicen, Esteban, te necesito que trabajes en el tema de vincular más la movilidad social hacia las comunidades. Las comunas. Hacia las comunas, hacia las localidades, que me enteré esta mañana que la van a cambiar el nombre, hacia las comunas y que la gente entienda más el tema de movilidad de una manera distinta. Entonces yo me vinculo a Metro Cali y hago toda una labor social de vinculación tanto de las obras, que en ese momento eran obras ajenas a las comunidades, y volverlas más de sentido propio, darle sentido de pertenencia. Y hay una obra que, digámoslo, que mi participación creo que ha sido muy exitosa en ese aspecto, que es el Miocable. El Miocable, la gente no creía en él, la gente pensaba que eso era algo externo, que eso incluso no se iban a mover. Hoy en día Cali cuenta con un Miocable que mueve lo que estaba esperado mover, que es un éxito total, y que obviamente vinculó a la ladera con la zona plana, y eso creo que es parte. Y está impecable. La semana pasada estuve allá y está impecable el sistema, la gestión y la manera como la gente quiere ese sistema. ¿Es público? ¿Está manejado por...? Claro, es la administración. Sí. Son recursos de la ciudad los que está administrado por Metro Cali. Por Metro Cali. Y lo opera un operador que sabe del tema, pero eso es de Cali. Eso ni siquiera la nación metió recursos, son recursos. ¿Estamos hablando de cuántos recursos? 100.000 millones de pesos. 100.000 millones. Más de lo que uno esperaría. Claro. Pero hoy en día ese cable funciona, está hecho para ese tipo de comunidades y la gente lo quiere. ¿Cuánta gente moviliza? Está movilizando 8.000 personas diarias. 8.000 personas. 8.000 personas, que eso está bien para ese sistema. Y es un sistema seguro, y es un sistema. Y toda la gente que trabaja ahí, tuve el honor de vincularla laboralmente. Toda la gente que trabaja en el Miocable vive en la Comuna 20. Qué bueno. Y eso es parte del éxito. ¿Cuántas personas estamos hablando? No son muchas, son 70 personas. No importa, pero viven y trabajan. Tienen un trabajo digno. Tienen un trabajo digno. Y obviamente operan el sistema. Y eso es parte un poco de lo que me congratula de haberle aportado un poquito a la ciudad. Hoy usted con 2.000 pesos de ida y 2.000 pesos de vuelta, pues ya tenía garantizado la movilidad, que eso es muy importante para este tipo de personas. Desde el punto de vista turístico, ¿qué iniciativas hay? Es decir, hay gente extranjeros que ven y quieren irse, pero la misma gente les dice no puede, no asumamos ese riesgo porque eso es peligroso ir hasta allá. Sí, ¿Cómo se maneja esa parte? No, yo creo que el sistema es seguro mientras uno esté dentro del sistema, bajarse y caminar por
por las comunas 20, por los diferentes barrios, pues no es un lugar muy seguro, recomendable, pero no estoy diciendo que sea inseguro, lo que estoy diciendo es que pues para un extranjero que hable, pues no es lo mejor. Pero antes de inaugurar el cable, yo hice un recorrido por una persona que vive allá, que se llama David Gómez, y él tiene una fundación que se llama Siloé Visible. Sí, yo sé quién es David. Y David Gómez, yo estuve con él 4 horas caminando la Comuna 20. Y le cuento que una de las cosas más importantes para que nos conectemos con el siguiente tema es caminar la ciudad, claro, recorrer la ciudad. Y conocer las historias que hay en la ciudad. Él sí se las sabe todas. De otras cosas, está en deuda David conmigo, porque él es un invitado a nuestra tertulia de mucho tiempo atrás y no ha sido posible coordinar. Nombro padrino, psicólogo. No, alguna vez vamos a buscarlo. Sí, vamos. Ir a conocer el museo si lo ve. Sí, lo hacemos desde allá, nos montamos en el cable. De verdad que queda usted comisionado para quiero hacer un programa desde nuestra tertulia, desde el aire de Cali, viendo, ¿cierto?, en el espacio que estamos utilizando. Bueno, entonces viene usted y se vincula a ese programa de movilidad para Cali. ¿Qué pasa después? Después yo paso, la administración Guerrero me invita a ser parte como asesor de participación ciudadana, de movilizar la ciudad en torno a múltiples temas y a visibilizar mucho la gestión de lo que fue la administración Guerrero. Entonces yo me vinculo, estoy ahí con ellos 2 años y medio y salgo, termina la administración Guerrero, arranca la administración Armitage y me invita a una fundación a ser parte de su gestión de todo el tema educativo. Entonces yo soy director de una fundación que trabaja por los temas de educación de la ciudad, mejorando la calidad de la educación oficial de la ciudad. Necesitamos que los colegios oficiales sean mejores, necesitamos que los colegios sean de barrio, es decir, que los que vivimos en ese barrio metamos a los niños en ese colegio, y necesitamos que los 160.000 niños que tiene hoy Cali se dupliquen y tengan más o menos 300.000 niños. Necesitamos incrementar la cobertura de la ciudad en los colegios oficiales que tenemos y mejorar la calidad de la educación que hay. ¿A qué se debe ese cambio? Antes era lo contrario, era el efecto contrario. Vincular a un niño a un colegio público era toda una odisea. Ahora es al contrario. Ahora se llama a los padres para que por favor vinculen a los niños a los colegios públicos. ¿A qué se debe? Imagínate que la contradicción que tenemos hoy en día. Tenemos gratuidad de la educación. Gratis. Tenemos alimentación gratuita. Eso no existía antes. Y aún así la gente está prefiriendo llevar y sacar 100.000 pesos mensuales y pagar un colegio privado y no el oficial, porque la gente no está creyendo en el sistema oficial. Es un problema de creencia, es un problema mental, porque definitivamente la gente pues duda mucho, ¿no?, de la capacidad oficial. Duda mucho, y hay un tema no solo de la prestación del servicio. Yo con los rectores y con los maestros los estimo muchísimo, pero también a veces les digo, vengan, ustedes tienen que volverse confiables. Los padres y la ciudadanía en Cali tienen que saber que de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, su hijo está en ese sitio recibiendo la mejor educación. Y no como muchas veces nos pasa, que es que hoy no hubo clase. Ay, es que los profesores están en tal cosa. Ay, es que los maestros están en tal otra. Ay, qué tal cosa. Y el servicio, que es algo fundamental, debe generarle credibilidad a la opinión. Entonces, yo creo que es parte un poco de ofrecer un mejor servicio, prestar un mejor servicio, pero también que los padres de familia entiendan que los niños están recibiendo y están en las mejores condiciones, pero todos los días de la ciudad. Hay una parte que se nos quedó auscultando esa parte humana del psicólogo Esteban Ortiz, y tiene que ver con esa parte de la composición familiar, es decir, usted termina su carrera, se viene a Cali, aquí se casa, o cómo es la historia ahí. Yo me caso con una caleña en Bogotá, vivíamos los dos en Bogotá, tenemos los hijos en Bogotá, y cuando posteriormente venimos a Cali, precisamente por un tema de ella vinculación laboral con la empresa de la familia, yo me vengo con una empresa de responsabilidad social que tenía, y seguimos acá. Yo sigo viviendo en Cali y me vinculo pues a la administración municipal desde hace 10 años, pero nos casamos en Cali, pero volvemos a Cali. Y volvemos con nuestros hijos a criarlos precisamente buscando esa buena educación que tuvimos y esas buenas experiencias
en la infancia, Perfecto, en la profe. educación Cali, de precisamente darle a nuestros hijos la mejor educación, en las mejores condiciones y en una sociedad amigable con la crianza, que eso nos interesa. Ya que nos metimos en ese aspecto, mencionémosla porque estoy seguro que ella va a estar allá muy expectante. Bueno, ¿cómo así que Esteban menciona que casó y no dice con quién? Entonces mencionemos, porque yo no quiero tener ese No, de no haberla mencionado. Mi esposa se llama Ana Cristina Murgueitio Polo, es una mujer criada en Cali, en un colegio fantástico que es el Liceo Benalcázar, también contemporánea mía, nos conocemos hace más de 30 años, cada uno tuvo sus novios por su lado y al final de nuestras vidas nos encontramos y ahora tenemos una familia, pues creo yo, meritoria y importante. Dedicada al hogar. No, ella es trabajadora, ella ella trabaja en la empresa familiar, es una empresa que se dedica al agenciamiento marítimo, tiene diferentes oficinas en el país y cada vez que un barco va a llegar a los puertos de Colombia necesita que una empresa colombiana lo represente y esas empresas son, una de ellas es donde trabaja mi esposa. Bueno, pues ya nos metimos en esa parte, culminamos esa parte humana, se nos quedaba esa partecita y la acabamos de solucionar. Sí, después de que le acabo de salvar esa papeleta, mi estimado psicólogo. Más aspectos ya en lo que es y lo que representa la afición del psicólogo Esteban, una vez pasemos esta pausa en este momentico. Somos Pacífico. Somos Brisa de Farallones. Llevamos el ritmo de la salsa. Y nos encanta el cholao, la mazorca, el pan de bono y el chontaduro. Somos Cali. Somos Cali TV. Continuando con nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia, hoy con un invitado muy especial, un caleño, Raizal, que se formó en Cali, inicialmente fue a Bogotá, hizo su formación profesional, allá se organizó desde el punto de vista familiar, pero volvió a Cali con su señora que también es caleña. Entonces, esa es parte fundamental del profesional, del caleño Raizal que se va pero vuelve a servirle a su ciudad, es de destacar porque eso no lo hacen todos los profesionales. Se da entonces, estimado psicólogo, ese proceso de contratación, de servicio público en la parte de movilidad que viene y luego ya con la otra administración en la parte de la socialización comunal, ¿no? Comunitaria. Así es. Yo en este momento trabajo en una fundación, esa fundación, como le comenté, trabaja en temas de educación, de mejorar la calidad de la educación oficial en Cali, que es fundamental para que Cali sea un polo de desarrollo y sea un escenario de progreso para todos. Entonces es fundamental eso. Pero desde hace un año, Fabio, a mí me aquejan una serie de problemáticas de eso que lo que llaman hoy secuela. Y entonces metido producto de la juventud acumulada, ¿no? La juventud acumulada. Entonces, producto de ese ejercicio, me toca ir al médico varias veces y a diferentes especialidades. Y el médico me dice, usted tiene una vocación social muy importante, pero tiene que activarse físicamente. Y entonces yo empiezo a buscar, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué escojo? ¿Tú nunca has sido deportista de la vida? Yo fui deportista, pero dejé de serlo y me volví sedentario. Muy académico, muy metido en temas que lo van sacando a uno de pensarse y de cuidarse a sí mismo. Sí. Más dedicado a los demás. Exactamente. Entonces, me dicen eso y me ponen el reto de, bueno, búsquese un hobby. Entonces yo hago una exploración de diferentes hobbies y me encuentro con uno que llevo un año, digámoslo así, elaborándolo, pero 6 meses desarrollándolo, que es un hobby de buscarle qué posibilidades tengo locales de desarrollar un hobby y qué le puede servir a la ciudad. Y entonces empiezo a explorar y mi esposa me regala 2 cosas de cumpleaños en enero. Una es ir a ver pájaros en la cumbre
La Cumbre Valle. En la Cumbre Valle, en Chicoral. Y otro, y después me regala unos libros para que, pues, digámoslo así, entienda un poco más del tema de los pájaros, y me regala un avistamiento de aves en la Colombia Bird Fair, que es una feria que se hace en febrero. Y entonces yo me voy a Lanton Chicayá con un grupo de 30 personas, y eso era un grupo heterogéneo. El que menos hablaba español, los demás hablaban inglés. Y me da una experiencia fenomenal de vida, porque a las 5 de la mañana yo, al lado de un montón de personas, me doy cuenta de que no tengo ni idea, Fabio, de pájaros, ni idea, pero ni idea. Y me decían, ¿cómo así que usted no entiende de pájaros? Y yo, no, pájaros, pues sí, lo que vuela. La torcasita, la paloma. Pero no tengo ni idea qué es eso. Y entonces se me despierta a mí esa pregunta existencial de qué son los pájaros, qué hacen. ¿Y por qué esta gente viene de diferentes partes del mundo? Algo tiene que tener eso. Algo tenemos en Cali y en este país. Que viene incluso gente a Y yo ignorándolo como caleño y ni cuenta me doy. Ni idea que hacía, ni idea que eso era importante. Y me acuerdo que tengo por allá un libro que me ha regalado una María Leonor Velázquez, que es se llama Las aves de mi ciudad, que me lo han regalado cuando estaba en la administración, y me dijeron, vea, este libro lo sacó la administración, y empiezo yo a leer este libro en el 2010 sobre pájaros. Y en ese libro dice algo muy importante. Una guía de las aves de Cali. Exactamente. Una guía de las aves de Cali. Y este libro dice algo muy importante, y es que una persona caleña, mientras espera el bus, en ese momento era la buseta, y hoy en día mientras espera el mío, puede ver más pájaros que un europeo en toda su vida. ¿Cómo? Ahí parquea uno esperando que le pase. Mientras espera el mío, que a veces se demora un poquito más de lo que uno espera. Pasan y se depositan ¿dónde? En la cuerda. Se pueden ver más pájaros que un europeo en toda su vida. Entonces dije, no, un momento, aquí estamos hablando de cosas mayores. Barajémosla como despacio, pues. Barajémosla despacio. ¿Cómo así que aquí hay más pájaros que en Europa? Y entonces empiezo a investigar, empiezo a meterme, me regalan un cosito para verlos, porque a veces los ojos no le dan a uno para ver bien qué está mirando, que empiezo a darme cuenta que es de muchos, pero que los caleños tampoco somos buenos para contarla, que es el pajareo. El pajareo. Ver pájaros, ir a avistar pájaros, a acercarse a ellos y a verlos en una dimensión distinta. Y entonces... Y de hecho estamos viendo, mientras estamos hablando se está pasando, ¿cierto?, en las imágenes de la cantidad de fotos que nos ha suministrado el psicólogo Esteban, donde aparece la secuencia de muchos pájaros. ¿Cuáles de esos pájaros que estamos viendo ahí en la secuencia vale la pena mencionarlos a todos? Pero ¿cuáles, así como para ilustración de quienes están viéndolos? Pues mire, Fabio, para hacerle un homenaje al lugar donde vivo y a la ciudad donde vivo y a la región donde vivo, yo le he puesto un eslogan que se llama riqueza de ciudades. Riqueza de ciudades. Levantarse todos los días y ver 15, 20, 30 pájaros distintos, eso es una riqueza que no la tiene cualquiera. ¿Y está ubicada en qué parte, en qué zona? Yo estoy viviendo en una zona de Cali que se llama el Ecoparque La Bandera. El Ecoparque. El Acueducto de la Reforma, una zona privilegiada de la ciudad, porque yo llegué a vivir ahí. Afortunadamente, trabajar con la administración municipal me ayudó a ver dónde vivir en Cali. Y uno de los mejores sitios de vivir en Cali se llama La Guadalupe con Primera. ¿Por qué? Porque tiene una de las mejores calidades de aire de la ciudad. Hay una comuna que cumple con todos los temas ambientales del mundo, que es la Comuna 22. Que es a la que pertenece. No, esa es Ciudad Jardín y Pance. Ah, eso es más allá. Esa cumple con todos los estándares de número de árboles por habitante, que es lo que requiere la ciudad. Pero la Comuna 19, en donde vivimos nosotros, que es al lado de la 20 y al lado de la 17 y la 18. 19, sí. La 19, ahí vivo yo. En esa comuna hay un ecoparque, se llama Ecoparque La Bandera, que no hay bandera, ¿no? Por casualidad no hay una bandera, pero ahí se llama Ecoparque La Bandera. Y en ese ecoparque, cuando yo empecé a mirar, yo me he dado cuenta que había 13 tipos de aves en ese ecoparque.
producto de un ejercicio de hobby, pero también de Observación, mucha activación observación. personal, Claro. deportiva y mental, ya hay 77 pájaros en esa zona, observados. Yo entré con 13 y producto de mi trabajo sistemático de todos los días o día de por medio mirar aves, ya hay 66 aves observadas en esa zona y pasamos de ser una zonita pues con poquitas aves a ser una zona interesante de aves, porque ahí hay un tránsito de aves desde los farallones de la ciudad, farallones de Cali, hasta la calle Quinta, por esa zona de Pampalinda. ¿Qué tipo de aves son las que la gente... Entonces, yo en más esto yo los he clasificado porque precisamente una de las cosas más importantes que le da a uno el pajareo, a uno como persona, es que uno ve un bicho raro ahí, un pájaro, y resulta que uno empieza a verle nombres y empieza a ver a qué tendencias son. Y he encontrado unos 11 tipos de pájaros, grupos de pájaros distintos, rapaces, cañoneras, carroñeras, perdón, un tema de pájaros que llaman la atrapamoscas, están los famosos colibríes, que todos son grupos de pájaros, están los famosos mosqueros. Y autóctonos de esa zona de cuáles, así que solamente se den aquí, así que recuerden. Precisamente de esos 66 pájaros que le he traído, hay uno que la historia es preciosa, Fabio. En Cali, las pavas, guacharacas, Hortalis columbiae, le dicen los científicos, se estaban acabando. Y desde hace 5 años para acá se han venido repoblando. Entonces Cali antes estaban en vías de extinción y ahora las tenemos repobladas, que se llaman las pavas, las guacharacas. Las guacharacas. Las famosas guacharacas que hacen bulla por todos lados y que Negras, hoy ¿no? Son de color negro. son de un gris, tienen un gris por acá, son cafés, y que les dicen las Hortalis columbiae, que son endémicas, es decir, son solo de aquí. Hacen bullita, ¿no? Hacen bastante bulla y son bastante peculiares en su comportamiento. Sí. La semana pasada vi 10 juntas, 10, después de que estaban casi desaparecidas, en extinción. Qué bien. ¿Y qué las atrae? ¿Qué hace que se ubiquen Ellas, específicamente en esa zona? comen, tienen un pico muy fuerte, comen fruta, son frutíferas, y comen algunos insecticos, pero sobre todo comen mucha comida de lo que la gente les va dando, que son plátanos y todo este tipo de alimentos. Les encanta que las alimenten. Entonces en mi casa, en mi zona, hay un montón de arbolitos y ellas cogen frutos. Se comen los frutos de todos estos. Y en estas, ¿cuál es lo recomendable para quien está en el proceso de avistamiento de aves, como para que la gente en una zona como esa, tan privilegiada, como sitios, por ejemplo, de agua, que es una recomendación, que les coloquen algunos aspectos en algún balcón, ¿qué es lo recomendable si la gente quiere colaborar con ese proceso de fortalecimiento en el avistamiento? Precisamente esa es un poco la invitación. En Cali tenemos que volvernos conservadores de aves. Si las tenemos, ¿por qué no conservarlas? Cuando pequeño, uno de los regalos que daban a uno eran las caucheras. Hoy en día ya nadie ve caucheras por ningún lado. Ni debe haberlas. Y hoy en día lo que precisamente estamos buscando con las comunidades es que empiezan a apreciarlas. ¿Cómo las aprecia uno? Pues viéndolas, teniéndolas, pero acercándolas, logrando que las aves se incorporen un poco a la vida común de nosotros. Entonces es muy importante los tomadores de agua, los bebederos, muy importante darles algún tipo de comida variada, ¿sí? Si hay 66 tipos de aves en mi casa nuevas, 77 en total, es porque hay 77 formas distintas de comer. Claro, hay de todo. Las aves, la diferencia en las aves son por los picos, dependiendo del pico eso es lo que ellas comen, y entonces precisamente hay 77 formas de comer, entonces es muy difícil de uno saber qué comen todas, pero digamos que si uno les da harinita de pan, algunos frutos, alpiste, ¿no? Alpiste se les daba, eso les ayuda mucho, y a las colibríes se les pueden poner mieleros, que son los bebederos de colibríes, y hay que ser muy cuidadosos con el recambio del agua, es decir, eso es un agua que se pudre con facilidad y hay que estar cada día de por medio cambiándoles el agua para que precisamente se conserve muy bien. Pues de verdad que es muy interesante el tema, mi estimado psicólogo Esteban Ortiz, que tiene que ver con el avistamiento de las aves
pajarerío, ¿cómo es que le llaman? El pajareo. El pajareo de aves. Además de la zona esta donde pues, de manera privilegiada usted nos comenta que vive, ¿qué otras zonas así en la región son las destacables? Yo veo que viene mucha gente, los veo. Generalmente el arma del avistador de aves es una buena cámara, ¿cierto? Un buen binocular. Digamos que el Primero que avistamiento todo, es más verlos. Hay sí. varias formas de ver los pájaros. Hay uno que es el avistamiento, es decir, verlo y, al aire libre. y tomar nota de que lo vi, de saber cuál era o por lo menos Yo le las veo que usted condiciones. toma nota en una libretica. Yo tengo una libretica. ¿Qué dice en esa libretica? Esta libretica es una libretica que dice exactamente a qué horas arranqué de verlas, por ejemplo. El último fue registro. Julio 8 a las 4:15 de la tarde, el domingo, vi 10 tipos de aves distintas. Entonces yo registro el piracéfalo rabinus, la chacala. ¿Cuáles vio? El nombre de las que vio. ¿Cómo los vio? Ya le estoy poniendo el nombre científico, eso es parte un poco del El ejercicio. proceso educativo. Inicialmente era el petirrojo, ahora es pirocéfalo El pechiamarillo. rabinus. Pechiamarillo, ahora es... El nombre científico. Ahora es el nombre científico, Qué eso es bien. parte un poco del ejercicio mental. Y esas son las que estamos viendo ahí en las tomas que usted nos ha suministrado en las imágenes, ¿no es cierto? Exactamente. El Traupis episcopus, que es una belleza, que es un nombre rarísimo, pero es el famoso azulejo. ¿Cómo es el nombre? Traupis episcopus. No, pues quedémonos con el azulejo. Azulejo. De verdad, ingeniero, que ha sido un verdadero placer tenerlo en este tiempo que ha sido muy corto para expresar la calidad y la belleza, la extensión que tenemos en Cali concretamente, y qué bien traído este libro que la administración municipal sacó en su momento. Pero quienes se interesen en el tema, ¿qué les puede recomendar brevemente, Bueno, psicólogo, en torno a bibliografía? Perfectamente. Miren, en este año precisamente yo venía diciéndole a todos estos ornitólogos y biólogos del país, diciéndoles cómo así que hacemos una feria de aves y no hay libros para vender, cómo así que la gente llega a Cali y uno le dice cuáles son los aves de Cali, y ese libro pues lo sacó una administración hace 8 años pero no lo ha vuelto a sacar. Y entonces este año precisamente salió este libro que es el Avifauna Colombiana, que es de la WCS, es la World Conservation Society, y ellos sacaron este libro porque los libros de las aves hay que actualizarlos. Claro, claro. Hace 30 años habían 200 aves en el país, porque nadie más sabía. Salió un libro en el 86, una feria, vino unos expertos y dijeron que en Colombia había el mayor número de aves en el mundo. Sí, eso es... 1500. Y ya estamos en 1900 aves. Y están reflejadas ahí en el Están libro. reflejadas ¿Dónde se puede en el conseguir el libro? El libro se consigue en la WCS, que es aquí a 2 cuadras, aquí en el barrio Versalles. Se consigue ¿Algún correo? Se llama colombia.wcs.org, y lo sacó un colombiano y un caleño, se llama Fernando Ayerbe, que es, no caleño, pero payanés, que es el gran experto ilustrado de todo el tema. 1900 aves que se ven en Colombia alrededor de toda esta... Pues ha sido un verdadero placer, psicólogo Esteban Ortiz, tenerlo en nuestra tertulia, El Rostro Humano de la Noticia, y muchos éxitos, y esperamos que en la próxima oportunidad que tengamos de tertuliar, pues haya otras experiencias de nuevas especies que usted en su trabajo diario ha logrado ubicar. Muchas gracias. Con mucho gusto, Fabio, muy amable por la invitación, y obviamente muchos éxitos a usted por esta iniciativa de generar tertulia alrededor de lo que es el rostro humano, pero sobre todo qué podemos traerle a la ciudad y cómo podemos devolverle todo lo que nos ha dado esta gran ciudad para todos los caleños.